Gracias, bienvenido, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Efraín, soy neurótico y soy hijo de un alcohólico. Es para mí un gusto estar con ustedes, compañeros y amigos de un grupo de 12 pasos. Fíjense que me gusta que hayan leído los 12 pasos al principio porque lo que dice el paso número 12 es ¿cuál es el objetivo del programa? El objetivo del programa que nos dice el paso número 12 es fundamental y dice, el objetivo del programa es el despertar espiritual. A veces nosotros en todos los grupos de 12 pasos decimos el objetivo es dejar de beber, dejar de comer, dejar de depender de tal o cual persona, de ser, el caso mío de neurótico, el caso mío también de un familiar con problemas de alcoholismo, pero el objetivo del programa nos lo dice claramente. El objetivo del programa es querer dejar de sufrir, ¿no? Y nos lo dice al final, es el despertar espiritual. Una vez obtenido el despertar espiritual, practicamos estos pasos en todos los asuntos de nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué más hicimos? Se los llevábamos a las personas que aún estaban sufriendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el problema de todos los que practicamos los 12 pasos no es el síntoma, sino que es en realidad que no hemos despertado a nuestro espíritu, que nuestro espíritu está dormido. Entonces, que usted me hace el favor de invitarme con el tema vacío espiritual. Entonces, ¿qué nos dice el programa? Al final de que practiques estos 12 pasos, vas a tener ¿qué? Un despertar espiritual. Es que decir que tu espíritu va a despertar. Y como despertado, vas a ser como despierto, decía eso, te vas a llevar el mensaje a los que todavía están sufriendo. Sí me puedo explicar hasta este momento, ¿verdad? Entonces, pero entonces empecemos por el principio. Si el objetivo del programa, que el 12.º paso me dice es el despertar espiritual, ¿qué rayos es el espíritu? ¿Y por qué el objetivo del programa es el despertar espiritual? ¿Y por qué funciona para los que somos narcóticos, que somos comedores compulsivos, para los que somos codependientes, para los que somos adictos a algo? ¿Por qué? Porque estamos buscando en la carne, en lo material, lo que corresponde al espíritu. Entonces, empecemos. Por ejemplo, en mi caso personal, yo les platicaba, yo vengo de una familia de padre alcohólico. Yo soy neurótico por consecuente. Yo no tomo, yo no bebo, pero tengo el problema de la neurosis y tengo el problema de que yo tengo mala relación con el alcohol, aunque yo no tome. ¿Por qué, compañeros? Porque he estado poniendo mi vida y mi voluntad en cosas que no son del espíritu. ¿Cuáles son las características de las cosas que no son del espíritu? Las características de las cosas que no son del espíritu son que las cosas envejecen, perecen, pasan de moda, se acaban o dejan de ser útiles. Entonces imagínense, nosotros tenemos personalidades adictivas, de personalidades que nos llevan a ser parte de una dependencia. Los humanos, ustedes y yo, tenemos dependencia a personas, situaciones, ideas, sensaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué otras personas pueden lograrlo y nosotros no? ¿Por qué? Porque creemos que esta adicción a las personas, situaciones, cosas, nos va a llenar el vacío que tenemos. Ese es lo primero que yo quería platicarles. Entonces, si estamos claros que el objetivo del programa es encontrar un despertar espiritual, y el despertar espiritual es estar en todas las cosas que no envejecen, que no pasan de moda, que no se acaban, que son permanentes. Porque hay cosas que aunque no son materiales, no son del espíritu. Por ejemplo, el orgullo no es material, pero también está en el espíritu. ¿Sí me explico? Entonces, no confundamos que lo espiritual es contrario a lo material. Hay cosas que aunque no son materiales, sí son dañinas para el espíritu. Entonces, ¿por qué decimos el vacío espiritual? Recordemos que nuestro fundador, Bill W., tuvo un documento que se llama Charlas a Sociedades Médicas. Él va y platica con tres sociedades médicas, la de cardiología, la de psiquiatría en Estados Unidos y Canadá. Y les dice, miren, yo a los alcohólicos les tengo que decir mentiras porque son necios, testarudos, se encuentran a todo y pues tengo que decirles que hay un factor que es lo que llamamos nosotros el factor X, que ustedes que son hombres de ciencia, se los voy a decir concretamente que es la dependencia a un poder superior. Entonces, a los hombres de ciencia sí les puedo decir abiertamente, estos se van a curar si tienen dependencia a un poder superior y a los otros, los enfermos, nos dice no.
Ustedes pónganle el nombre de que quieran, que en mi caso es Dios. Entonces entremos de lleno al tema del vacío espiritual. ¿Qué es un vacío? Un vacío es la ausencia de algo. Entonces el vacío espiritual es la ausencia de la espiritualidad. Y si tengo vacío de la esencia, la espiritualidad, ¿con qué la lleno? Pues en mi caso personal, Efraín, pues la llenaba con qué? Pues cosas que supuestamente mejoraban mi autoestima. ¿Por qué supuestamente mejoraban mi autoestima? Porque el síntoma que yo tengo es una baja autoestima. ¿Por qué tengo una baja autoestima, compañeros? Yo soy hijo de padre alcohólico, les platicaba. Imagínense, imagínense, yo vivo en un barrio de la Ciudad de México, soy chilango, soy de un barrio popular, y entonces mi papá eventualmente tomaba, y eventualmente se salía a la calle, y eventualmente se quedaba tirado. Entonces imagínense cómo era mi autoestima. Pues una autoestima hacia abajo, una autoestima que cada vez se venía mal. Y entonces, ¿con qué quería yo superar mi autoestima? Con todas las cosas que venían de afuera, de las que no eran espirituales. Porque yo creía que era verdad lo que la gente me había dicho. ¿Qué me había dicho las personas? ¿Cómo es un hombre triunfador, un hombre chingón? Un hombre que tiene una casa, que tiene un título universitario, ¿verdad? Que tiene una familia modelo, que tiene una mujer trofeo, ¿verdad? ¿Qué más? Que tiene dinero, que es bueno para los madrazos, que invita a las pedas. Bueno, ese es un güey chingón. Entonces, yo buscaba satisfacer mi baja autoestima a través de las cosas materiales. Entonces, mi caso personal es, por ejemplo, a mí me gustaba ir a buenos restaurantes. Me gustaba ir a restaurantes donde vendieran vinos caros, donde vendieran comida cara. Me gustaba vestir de ropa de diseñador, trajes a la medida, zapatos bien presentados. ¿Qué también me gustaban? Las mujeres trofeo, compañeros. Las mujeres trofeo. Porque yo creía que si me veían bien vestido, con dinero, en buenos restaurantes y con una mujer trofeo, ¿qué iba a pasar con mi autoestima? Mi autoestima se iba a ir para arriba. ¿Y qué creen? Eso no es cierto. Porque en el fondo yo lo que tenía era un problema de baja autoestima, una herida que me había seguido desde que yo era niño hasta mi adultez temprana. Entonces, ¿qué pasó, compañeros? Que yo me relacionaba con personas que lo único que hacían es aprovecharse de mi necesidad de reconocimiento, mi necesidad del aplauso, mi necesidad de que me dijeran, Efraín, estás bien. Ese es el tema. ¿Y qué pasa con eso, compañeros? ¿Qué es lo que pasa? Que uno se vuelve adicto no solamente a comprarse cosas, no solamente a tener cosas, no solamente a estar con personas, sino se vuelve adicto a la aprobación. ¿Sí me puedo explicar? Porque entonces yo era un tipo que me compraba una camisa y les preguntaba, ¿cómo se me ve? Entonces yo necesitaba la aprobación de quién? De mi pareja. ¿De quién necesitaba la aprobación? De los vendedores. ¿De quién necesitaba la aprobación? De los demás. Cuando yo llegaba a los restaurantes y yo ahora sé que a mí no me gusta el vino, descubrí con el tiempo que a mí no me gusta el vino, me duele la cabeza y además me da una jaqueca terrible al otro día, pues yo creyendo que me dijeran, este tipo sí sabe de vino. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a que la aprobación de las personas estaba bien. ¿Y dónde lo aprendí? Pues en mi casa, lo aprendí en mi casa. Entonces, cuando uno se dedica a buscar la aprobación de los demás, ¿qué hace? Pues renuncias a tu propia naturaleza, renuncias a tus propios deseos. ¿Y eso qué crea? Va creando un vacío, ese vacío que ya no lo llena nada, porque entonces querías el celular más nuevo, el coche del año. ¿Qué más querías? Si eres licenciado, querías la maestría. Y si tu amigo había estudiado en el extranjero, tú también querías estudiar en el extranjero, porque entonces perdías el objetivo y se volvió aquello una competencia. Entonces imagínense el día que me dejó mi esposa. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Cómo a mí? El problema no es que me haya dejado, el problema es que me dejó a mí. Ese es el problema. El problema es que dejó al muñeco, dejó a este tipo que es tan inteligente, tan bueno, tan sabio, que es bien, que estudió en una universidad privada, que ganó becas para irse al extranjero, que es el mejor de la clase, que se viste impecablemente, que habla bien, que es muy culto, preparado. Ese es el problema que me dejó a mí. El problema no es que me haya dejado, sino el problema es que me lo hace a mí. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo ya no puedo llenar ese vacío con estas personas, se cumple la tesis de que
los vacíos que se llenan con cosas materiales perecen, mueren o se van. Por ejemplo, en mi coche del año dejó de ser un coche del año. Mi ropa de buena dejó de verse a la moda. No sé si me explico. Esa es la característica de las cosas materiales. Van pereciendo, van cambiando. Entonces yo ahora, por ejemplo, lo digo sin afán de ofender a nadie, yo hace mucho tiempo que no uso corbata y yo veo a muchas personas que usan corbata y no vean cuánta tristeza me da ver una persona con una corbata vieja. No sé si se han dado cuenta de eso. O cuando de nosotros, como yo, que soy gordo, cuando vamos a solicitar trabajo, vamos a solicitar un crédito, vamos a solicitar algo, nos ponemos una corbata que nos queda mal. Y eso es bien lamentabilísimo, porque lo que estamos buscando es la aprobación del otro. Estamos buscando que el otro nos diga que nos vemos bien, que damos confianza. Y en el grupo lo primero que me enseñan es a recobrar la autoestima. Usted vale por lo que es. Y entonces, ¿en qué me piden que ponga mis valores? Me dicen, pon tus valores en un coche. No, eso es de la materia. Pon tu autoestima en una mujer trofeo. No, eso es de otra cosa. No, pon tu autoestima en los títulos universitarios tampoco, en tu traje, ¿no? Entonces, ¿en qué quieren que ponga mi autoestima? En los valores. ¿Y cuáles son los valores? Los valores permanentes, los valores de honestidad, ¿verdad? Los valores de cumplir, los valores de ser una persona nueva. Entonces me doy cuenta que yo tenía un vacío. Y ese vacío, dice la literatura, se llena solamente con la presencia de Dios. En este caso, la espiritualidad. Nosotros confundimos a veces la espiritualidad con religiosa. Religiosa yo sé que ustedes no, pero en mi caso personal hay muchas personas que seguimos confundiendo lo espiritual con lo religioso. Y entonces la pregunta es, dice el primer Buda, el despierto, dice que el sufrimiento es el dolor más lo que crea la mente. Entonces, por ejemplo, a mí me dejó mi esposa. Es un dolor normal, es un dolor real. Pero ¿qué creen? ¿Cuál fue la causa del sufrimiento? Todo lo que mi mente me decía, todo lo que las demás personas me decían. Entonces, por ejemplo, como yo estoy condicionado a quedar bien con los demás, yo estoy condicionado a que los demás me aprueben. Cuando alguien me decía, oye, ¿y le vas a dejar la casa? ¿Cómo le vas a dejar la casa? Y entonces créanme que yo algunas veces regresé con esa buena mujer, ¿para qué creen? Para quedar bien con el amigo que me había dicho que no le puedo dejar la casa. ¿Sí me explico? Porque ¿qué van a decir? Que soy bien pendejo. Perdón por las groserías. Cuando a mí me dicen, oye, y se fue con otra persona. O sea, a mí no me preocupaba que se hubiera ido por otra persona, que no fuera feliz conmigo. Se me preocupaba que me lo hizo a mí. ¿Y qué van a decir? Que soy tonto para las relaciones. Eso es lo que van a decir. ¿Y qué creen? Que para que no me ganara otro, ¿qué creen que hice? Iba y le rogaba. Yo sé que a ustedes no les pasó esas cosas, no saben de eso, pero se los voy a platicar, ¿verdad? Por ejemplo, yo junté dinero, ella juntó dinero. Y entonces cuando nos separábamos y nos peleábamos, ¿qué creen que me decían mis amigos a los cuales yo quería quedar bien? Con ellos y no conmigo. Les decía, ¿qué creen que me dice que se va, pero que se lleva el dinero? ¿Cómo le vas a dejar el dinero si es de los dos, no? Y entonces así pasó con cada cosa. Me voy, pero me quedo con la casa. ¿Cómo le voy a dejar la casa? Me voy, pero me llevo las cosas. ¿Cómo te vas a llevar las cosas si yo las compré? Me voy, pero me llevo el coche. ¿Cómo es el coche que yo lo compré? Me voy, pero ya no vas a ver a la niña. ¿Qué van a decir? Que eres un mal padre, que eres un abandonador y que esto y que el otro. Y entonces, por no quedar mal con las personas, yo me metí en ese asunto. Yo en ese sentido aprendí en el grupo. A mí me hicieron favor de invitarme al grupo hace algunas 24 horas y me pasó experiencia muy bonita con mi padrino David, que ha muerto. Y, y me dijo, yo le platiqué mi experiencia. Mi esposa me hizo favor de irse con una persona de 50 años. Nosotros teníamos ella 29 y yo 30. Yo ahora que tengo 50 pienso, ¿por qué no me toca una de 29 o de 30 para que más o menos se equilibre la cosa? Pero no, no, no es por ahí. Y entonces yo le decía que por qué me decían que yo era egoísta. Si yo lo que quería es que mi esposa regresara conmigo. ¿Por qué me decían que yo era egoísta si yo era el que sufría? Y me dice mi padrino David, oye, Efraín, ¿no has pensado que a lo mejor la felicidad de tu mujer es en otro lado? No, la felicidad de ella es a mi lado.
Yo le decía, me decía, ¿no has pensado además que la felicidad de tu hija puede ser que sus padres estén separados? No, la felicidad de mi hija es que viva conmigo. ¿No has pensado que a lo mejor la felicidad de tu familia es que sean separados? No, lo mejor es que mi familia esté unida y esté unida conmigo. ¿No has pensado que a lo mejor ellos pueden vivir mejor sin ti? No, lo mejor es que ellos vivan conmigo. Y entonces, ¿por qué eres tan necio? Y la respuesta fue contundente, es porque yo me siento mal, padrino, yo me siento mal, David. Yo soy el que sufro. Y entonces me hizo ver, me hizo una pregunta que todavía me la hago todos los días, que es, ¿cómo se llaman las personas a las que no les importa la felicidad del otro y quieren que el otro esté con ellos porque ellos se sienten mal? La respuesta fue lacónica y es egoístas. A mí no me interesaba si mi esposa estaba a gusto conmigo, si ese señor de 50 años la hacía feliz, si mi hija iba a vivir mejor sinmigo, sin mí. Eso no me interesaba. Y lo que me interesaba es que yo me sentía mal. Y eso es la cúspide del egoísmo. Por eso, cuando yo me meto al grupo y me hacen entender que eso es el egoísmo, y digo, yo tengo que quedarme porque aquí hay algo que yo no había visto, que no había visto. Y entonces, ¿qué decía yo? ¿Con qué estaba llenando mi vacío de autoestima, mi vacío de fe, mi vacío de esperanza? Con una familia, con cumplir con el modelo de la familia funcional de padre, madre e hijo. ¿Por qué? Porque el modelo de familia del que yo vengo es padre alcohólico, irresponsable a veces, proveedor a veces, pero una mamá que a los ojos de las demás personas que creen que decían de mi mamá, es una santa. Miren todo lo que le ha aguantado. Miren cómo lucha por su matrimonio. Y entonces, ¿qué es lo que estábamos privilegiando? Lo que la gente opinara de nosotros y no lo que nosotros vivíamos. Y entonces mi papá era un tipo proveedor sumamente listo, un tipo sindicalista, que era contador, una cosa muy bonita. Y la gente me decía, qué a toda madre es tu papá, qué buena gente es tu papá. El alma de las fiestas, alegre, cuenta chistes, baila, canta y todo. Yo, llévenselo, vivan con él, estén con él, ¿no? Porque es claramente el de yo quedo bien con las personas para que las personas aprueben que somos una familia funcional. Y entonces yo me doy cuenta que lo que realmente me estaba preocupando no es que mi esposa se fuera, no es que ella no fuera feliz, sino lo que la gente fuera a pensar de mí. Y mi modelo de construcción de familia feliz había desaparecido. Y entonces yo me hice un codependiente de esa persona. Yo sé que ustedes no saben de eso, pero les voy a platicar. Yo le rogaba, le iba a ver a su casa. Un día se consiguió un buen novio y ese novio le llevó mariachis. ¿Y qué creen que fui a hacer? Los fui a balacear, compañeros. Los fui a correr. Yo sé que ustedes no saben de esas historias, pero se las cuento. Y entonces, ¿qué creen? Me llevaron a la, ahora son alcaldías, me llevaron a la delegación y me recibe el Ministerio Público, que resultó ser una amiga mía con la que yo había salido, y me dice, Efraín, ¿qué hiciste? No, pues, ¿qué pasó esto? No, ya vete, no, no estés aquí. Y me salgo, compañeros, me salgo. Y entonces pienso yo que esas cosas no me van a afectar, que no van a tener ningún efecto en mi vida. Y sin embargo, yo, que vengo de una familia funcional, como les he platicado, pues yo hice varias cosas para poder resolver mi vida. La primera que yo hice fue acercarme a Dios, al Dios de mi madre. Pero cuando yo fui a la iglesia, ¿qué creen que fui a hacer? En lugar de venir a platicar con el Padre, me fui a pelear con el Padre y a decirle que la iglesia y que la izquierda y que los derechos humanos y la chingada. Entonces me fui a pelear con el Padre no me resolvió nada. Tengo amigos que son evangélicos, fui a verlos y entonces como los evangélicos decían que nosotros éramos el diablo, que la chingada, pues entonces dije, no, pues aquí tampoco es. Después me fui a ver a un doctor. El doctor es mi hermano. Mi hermano es médico y me dijo mi hermano que yo tenía una cosa que se llama estrés crónico, que es que ahora sé que sí existe, que es una enfermedad real y que yo lo que necesitaba era descansar, pero me mandó con un psiquiatra. El psiquiatra me hizo favor de darme medicamento para que yo no me deprimiera. Y entonces andaba yo en un estado de éxtasis permanente. Tampoco me sirvió. Y entonces una amiga mía me hizo favor de invitarme a, esto no me lo van a creer, ustedes tampoco lo han hecho. Me dijo, ¿sabes cómo va a regresar tu esposa contigo? Te voy a llevar a ver una bruja.
Y ahí voy, compañeros. Ahí voy. Y esta bruja empieza a hacerme limpieza. ¿Y qué creen que me dijo? Que me habían hecho mal y por eso ya se había ido. Eso no me lo van a creer, ¿verdad? Entonces me había hecho mal y que creen que me iba a hacer unas limpias. Y pero no me dijo que eran limpias de dinero, pero me limpiaba, pero me agarraba con un sumerio y me daban unos madrazos y entonces por eso es que me limpio. Y ninguna de esas cosas me funcionó. No me funcionó ni acercarme a la religión, no me funcionó acercarme al psicólogo, no me funcionaron las pastillas, no me funcionó la bruja y entonces me encontré en un momento de desesperación, un momento de angustia. Le dicen, ahora se llama desolación, que es aunque estés rodeado de personas, estás completamente solo. Y en los callejones sin salida es donde se encuentran las soluciones, compañeros. Mamá, mi mamá, una persona maravillosa, dejó de sufrir por papá cuando ella entró a un grupo de Al-Anon y mi mamá me dice, Efraín, vete a un grupo de neuróticos o vete al grupo de Al-Anon. Y yo me acuerdo cuando acompañé a mi mamá a un grupo de Al-Anon, que la primera pregunta que yo fui es, oigan, ¿y aquí me van a enseñar cómo mi papá va a dejar de tomar? Me dijeron que no. Me iban a enseñar que eso era una enfermedad y que me iban a enseñar a que yo dejara de sufrir por eso. Dije, no, pues aquí no, entonces no es mi lugar. Yo lo que quiero es que me digan cómo le vamos a hacer para que él ya no tome. Entonces, cuando yo me voy a mi grupo de neuróticos, ¿qué creen que me pasa, compañeros? Le pregunto a la gente, y me iban a enseñar cómo va a regresar mi esposa conmigo. Y me dijeron, aquí te vamos a enseñar que con esposa, con hijos, con trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero, tú vas a ser feliz. Yo no sabía el regalo que me estaban haciendo. Lo que me estaban diciendo, Efraín, te vamos a enseñar a vivir sin las cosas materiales que te han cubierto y que te tienen sumido en la depresión. Y entonces yo no sabía que el camino que me esperaba era un camino de esperanza porque iba yo a aprender a vivir con esposa, sin esposa, con hijos, sin hijos, con trabajo, sin trabajo, con dinero, sin dinero. Y entonces iba yo a renunciar. ¿Cómo le iba yo a hacer? ¿Cómo le iba yo a hacer? Entonces dije, están pendejos, no puede ser. Sin embargo, pues yo decidí quedarme porque a algo le daban al café que yo me sentía más o menos bien. Y entonces ahora entiendo qué es lo que me hace sentir bien. Primero me sentí yo escuchado. Me sentí yo escuchado. Porque yo, esto a ustedes no les pasó, pero se los voy a contar. Hay personas que les platicas qué estás pasando y que creen que te dicen, échale ganas, güey. O si no, peor, vas con tus amigos, por una vieja estás sufriendo. Mira nomás cómo eres tonto. Viejas hay un montón, montones, güey, y más guapas y más sabrosas y lo que tú gustes y mandes. Yo sé que a ustedes no se los dijeron, a mí sí me lo dijeron. Y échale ganas, el echeleganismo. Pero cuando yo llego al grupo, lo primero que me encuentro son una cosa que parece menor, pero es maravillosa, que son, la mayoría de las personas que vamos a los grupos lo hacemos por una sola cosa, es que queremos ser mejores personas, queremos transformar nuestras vidas. Esa es la razón. Queremos recuperar nuestra forma de vivir bien. No sé si me explico. Nosotros, cuando alguien me dice, oye, Efraín, quiero ir al psiquiatra, ve, voy a ir a ver al psicólogo, ve, porque yo también opino eso cuando alguien me pregunta, quiero ir a hacer deporte, haz deporte. Si alguien me dice, quiero hacer dieta, haz dieta, porque le estamos diciendo, quieres ser una mejor, algo mejor. Entonces, lo primero que venimos al grupo es por decisión, y la decisión de querer ser mejores, de ser mejores. Yo escucho a veces en los grupos de alcohólicos, escucho a veces en los grupos de Al-Anon, compañeros que me dicen, yo no vengo por gusto, vengo por mi necesidad. Pues es una decisión que estás tomando. Eso es la decisión de querer ser mejor, porque nuestra enfermedad, la enfermedad mental y emocional, es la única enfermedad que nos da la oportunidad de decir, ¿quieres estar sano o quieres estar enfermo? Y nuestras decisiones queremos estar sanos. Por eso militamos en los grupos, por eso vamos a las reuniones, por eso hacemos servicio, porque queremos ser mejores personas. Entonces, lo primero que vemos es un montón de gente que está luchando por ser mejor persona. ¿Y qué creen que pasa? Llegamos a los grupos y los grupos son un muro de lamentaciones. Mi hijo, mi esposa, mis hermanos, mi trabajo, mi jefe y esto. ¿Y tú? ¿Y tú? Y el grupo nos dice, usted puede ser una mejor persona. Y después nos dice el grupo, póngase una meta pequeñita. Y es la pregunta que yo les hago a todos los compañeros que me piden que los escuche, que es, ¿qué es lo mínimo que usted está dispuesto a hacer para dejar de sufrir?
¿Qué es lo mínimo? El paso más pequeño que usted está dispuesto a hacer. ¿Cuál es? Piense usted. El alcohólico le dicen no tome, es el paso más pequeño que puede hacer. ¿Por cuánto tiempo? Solo por hoy. ¿Cuál es el paso más pequeño que está usted dispuesto a hacer para recuperarse de su obesidad? Hacer dieta. ¿Cuándo? Solo por hoy. ¿Cuál es el paso más pequeño que está usted dispuesto a hacer para sanarse de su enfermedad? No tomarme la droga. ¿Cuándo? Solo por hoy. Y entonces mi padrino me decía, no le hables. Pero sí le iba a poder hablar, padrino. Le decía, sí, le vas a hablar mañana. Entonces solo por hoy no le hables. Y ese es el primer paso que doy. El pequeño paso, el paso mínimo que puede dar solo por hoy no lo voy a hacer. Solo por hoy no le voy a hablar. Y entonces, yo que soy un romántico, me acordaba yo de una canción de Joaquín Sabina que decía, le llamaré mañana, hoy se me hizo tarde. Y me lo repetí yo como karma, compañeros. Le llamaré mañana, hoy se me hizo tarde. Y entonces esos días se volvieron semanas, esas semanas se volvieron años, y ya tengo 15 años sin buscar a esa buena mujer. Y entonces, ¿qué ocurre, compañeros? Pues que nosotros a veces le decimos como San Agustín, que era un negro maravilloso del norte de África, Agustín de Hiponia para los que no son católicos, escribió un libro que se llama La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y entonces San Agustín hacía una oración y le decía a Dios, Dios, dame castidad, pero mañana, porque ahí tengo una rubia. Entonces, la quiero la castidad, pero la quiero para mañana, no para hoy. Entonces nos dicen, ¿cuál es el paso mínimo que puede ser hoy? Hoy, el paso mínimo es hoy, no mañana, no pasado. Entonces, uno aprende que lo primero que hay que hacer en el grupo es, yo quiero ser mejor persona, quiero una mejor versión de mí. Entonces nos enseñan a recuperar nuestra autoestima. Después nos dicen, ¿cómo lo va a hacer un paso a la vez? Con pequeños pasos. Entonces, ¿qué nos enseñan? Al orden, a la disciplina y a ponernos metas. Y cuando uno cumple un día, 2 días, 3 días, ¿qué ocurre? El segundo efecto que ustedes y yo vemos en nuestra vida, que es la recuperación de qué? De la confianza. Algunos recuperan el ego, pero otros recuperamos la confianza, porque soy capaz de hacerlo. Somos capaces de hacerlo. Entonces, si el grupo nos enseña a recuperar la autoestima, a ponernos metas, recuperar la confianza y nos dice, usted puede transformar su vida en algo mejor. ¿Cómo va a transformar su vida en algo mejor? Usted tiene que encontrar cómo y cuándo fue que usted se hizo una persona dependiente al alcohol, a las drogas, a las ideas o a las personas. ¿Cómo lo va a hacer? A través de un cuarto y quinto paso. Va a encontrar, eso es cosa que decía Carl Jung, va a encontrar los resortes ocultos. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, cambiaremos lo que nosotros conocemos como destino. Sí, 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 sí me explico. Entonces, eso es lo que nos sirve el grupo. Para eso, entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿y cómo lo hice? ¿Lo hice comprando cosas? No. ¿Lo hice con títulos universitarios? No. ¿Lo hice con comidas caras? No. ¿Lo hice con una mujer trofeo? Tampoco. ¿Lo hice llevando mariachis a la fiesta? Menos. Entonces, sin querer, estaba yo empezando a practicar la espiritualidad. Estaba empezando a entender que la espiritualidad es por las cosas permanentes que no cuestan en el sentido económico, sino en el sentido humano. No sé si me puedo explicar. Esas cosas, todas esas cosas, cuando nosotros hacemos la lista de la felicidad, la lista de las cosas que nos han transformado, aprendemos dos cosas. Uno, que no cuestan dinero, que perfectamente se pueden hacer donde uno esté. Dos, que para que esas cosas sean permanentes, lo que tenemos que hacer es trabajar con otras personas. Y entonces ahí es cuando el egoísmo empieza a desaparecer, porque me empiezo a olvidar de mí y empiezo a trabajar con otras personas. Entonces regresemos a mi caso personal. Entonces cuando yo me doy cuenta de que esas cosas son las que me hacen daño, me doy cuenta que tengo un vacío. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? En que yo tengo un vacío espiritual que he querido llenar con cosas materiales. ¿Cómo lo voy a llenar ese vacío, compañeros? ¿Cómo lo voy a llenar? Y me dicen, hay una opción. Esa opción se llama poder superior, como usted lo conciba. No se meta en problemas, piense usted en un poder superior. En mi caso, es Dios, ¿no? ¿Y para qué es importante?
Porque los días más difíciles de mi vida, cuando yo decía, le quiero llamar, decía yo, le llamaré mañana. Porque yo no puedo, pero hay alguien que sí puede. Ese alguien es Dios. Entonces es muy curioso porque nos dicen, usted sí puede. Usted recupere la confianza que usted puede. Pero como usted no puede solo, apóyese en algo superior. Y ese algo es Dios. Y entonces yo empezaba a poner mi vida y mi voluntad en manos de Dios. ¿La ponía realmente mi vida y mi voluntad en manos de Dios o quería seguir haciendo lo que yo quería? Yo pensaba, una vez que me recupere y gane más dinero y me ponga bien y que adelgace y me ponga fuerte, voy a regresar con ella. Porque me va a ver que soy joven, me va a ver que tengo dinero, me va a ver que soy exitoso y va a regresar conmigo. Entonces, a veces iba yo al grupo, ¿para qué creen? Para componerme un poco, para seguir con mi malévolo plan de regresar. Yo sé que a ustedes no les pasa, pero se los platico. Así funcionaba mi mente. ¿Qué pasó? Entonces, cuando yo empiezo a entender que a mí me dice mi mamá, hijo, ahora que fracasaste en tu matrimonio, búscate una mujer que te haga feliz. ¿Se escucha las tres mentiras? Se da como dice mi mamá maravillosa que murió hace 2 años, me dice, hijo, ahora que fracasaste en tu matrimonio, búscate una mujer que te haga feliz. Las tres mentiras. El, el rompimiento, el matrimonio como un fracaso. ¿Sí me explicó? Es una señora que fue criada en los 40, en los 50, que me dice que el matrimonio cuando no funciona, ya fracasaste. ¿Y saben qué pienso ahora? Fracaso hubiera sido estar con una persona que ya no me quiere, que me engañaba, que me maltrataba y que me ofendía. Eso sí era un fracaso. Eso sí es un fracaso. Entonces, cuando a ti te dicen fracaso, cuando eres un fracasado, ¿cómo anda uno? Con los hombros hacia adelante, la cabeza agacha, algo madre, no sirvo para nada, ya me fracasé, no, no sirvo, ¿qué van a decir mis primos? ¿Qué van a decir? Entonces te sientes fracasado. Cuando en el grupo lo primero que me dice, usted no fracasó, usted es un triunfador porque llegó al lugar, júntese con los vencedores. Dice, estos güeyes me quieren vender autoestima. No, júntese con los vencedores. Y entonces entiendo ahora, si no se fracasó en eso, yo soy un triunfador porque huí de un matrimonio tóxico que le dicen ahora, un matrimonio violento, con engaños, con abusos, con muchas otras cosas. Entonces yo no fracasé, yo triunfé. Cuando me entiendo que yo triunfé, me empiezo a sentir mucho mejor. Y se siente esa relación no solamente en mi forma como me relaciono con las personas, sino en todos los aspectos de mi vida, dice. Entonces, mamá, búscate una mujer que te haga feliz. Entonces me dice mamá otra mentira, búscate una mujer que te haga feliz. Es decir, una mujer te va a hacer feliz porque en el fondo tú eres pendejo. Porque tú no puedes ser feliz solo. La felicidad te va a venir ¿de dónde? De afuera, de afuera. Y entonces, cuando yo pienso, bueno, pues entonces me voy a buscar una más bonita, me voy a ir una que me guste, una así de esas, y seguramente me va a hacer feliz. Y en el grupo poco a poco me van diciendo, oye, ¿cuáles son las cosas que te hacen feliz? ¿Qué es lo que te hace sentir bien? Y entonces empiezo a hacer una lista de la felicidad, compañeros. Yo sé que todos tienen su lista de la felicidad, de lo que les hacen feliz. Yo, por ejemplo, aquí estoy en mi casa, que es la casa de ustedes, acá adelante tengo una cafetera, todos los días tengo una cafetera, me hace feliz tomar café. Bueno, aquí tengo mis libros, acá atrás tengo mis libros, todos los días leo algo. Me hace feliz ahora ir a mis juntas, me hace feliz hacer oración, me hace feliz escuchar música, me hace feliz comer cosas que me gustan. Me hace feliz ahora que ya le dejé ciertos alimentos que me mandó el doctor, me hace feliz entender eso. La pregunta es, ¿la felicidad venía de afuera o de saber qué es lo que me hacía feliz? ¿Qué creen? Yo no sabía que me hacía feliz. Yo no conocía lo que me hacía feliz. No tenía idea de lo que me hacía feliz. Yo creí que ir a un restaurante, pedir una botella de vino y pedir un corte caro, eso me daría la felicidad. Y ahora les puedo decir con mucha certeza que a mí el vino no me gusta. Pues eso no me hace feliz. El café sí me gusta. Yo, por ejemplo, ustedes no me lo van a creer, pero yo fumaba puro, porque mis amigos fumaban puro y tomaban whisky. Entonces yo así mamoneando y freseando y de estar de mamarracho, como se dice en buen español, con mi puro aquí fumando. ¿Creen que a mí me duele la cabeza también? Y me da resaca, se me resacan los labios. Y según yo creí que eso era felicidad. Porque cuando ustedes
vemos, ¿dónde aprendimos ese modelo de felicidad? En los comerciales, en la televisión, entonces los comerciales nos venden la felicidad, la gente borracha, la gente en playa, la gente en vacaciones, pero yo les aseguro que muchos de ustedes la felicidad es estar en nuestra casa tranquilos. Los que somos hijos de padres alcohólicos, a veces la felicidad es estar en nuestra casa un domingo sin el temor de que ese borracho venga. Los que hemos tenido relaciones tóxicas y violentas, la felicidad a veces se reduce a que lleguemos a nuestra casa y no haya pleito, a que no haya gritos, a que no haya manoteos, a que no haya ofensas. A veces la felicidad se reduce a eso. Entonces, cuando yo hago la lista de la felicidad, que les digo es la música, es el café, es comer, leer, escucharlos, ver, reunirme con mis amigos, me doy cuenta que esa felicidad no venía de afuera. O sea, todas esas cosas las puedo perfectamente hacer yo. Es mi gimnasio espiritual. Comer y hacer las cosas que a mí me gustan, que me hacen bien sin necesidad de ver a personas. Entonces puedo perfectamente no ver amigos, puedo perfectamente irme en el metrobús sin necesidad de mi camioneta o de mi coche y no necesito otras personas para que eso sea feliz. Yo soy dependiente de las demás personas porque vivo en una sociedad, pero no son las personas las que me hacen feliz. Entonces las tres mentiras. Dice mamá, fracasaste en tu matrimonio. No es un fracaso, estoy liberado de un fracaso, soy un vencedor. Búscate a alguien que te haga feliz. No, la felicidad no va a venir de afuera. Búscate una mujer que te haga feliz. No, la felicidad la puedo construir yo. Y al final del día llego como hoy a mi casa, que es la casa de ustedes, y digo, fue un buen día. Me levanté temprano, trabajé, fui al grupo, comí, visité personas, platiqué. Puedo decir que soy un hombre feliz. Y en la noche agradezco, agradezco eso. ¿Qué pasa? Yo he estado teniendo un problema económico, he estado teniendo un problema de cómo me relaciono en mi negocio, que es un negocio exitoso, pero que está viniendo a menos. Y entonces yo le digo al padrino, mi padrino Mario, un hombre maravilloso, 10 años menor que yo, y le digo, oye, padrino, es que tengo problemas y necesito pedirle a Dios que me ayude en esto. Y mi padrino me dejó hacer un ejercicio muy simple, que es, ve a la iglesia. Yo soy ahora católico, yo no practicaba ninguna religión, ahora practico esta. Y me dijo, ¿y qué voy a hacer? Y me dice, das gracias por lo que tienes. Y después que des gracias, le pides a Dios lo que le quieres pedir. Entonces me paro en la iglesia, muy obediente, y le digo, gracias Dios por este nuevo día. Gracias Dios porque tengo una computadora, porque tengo internet, porque tengo títulos universitarios, porque mis amigos me hablan, porque hay gente que quiere que les haga sus trabajos, porque hay clientes que me están buscando. Te doy gracias también porque tengo otras oportunidades. Te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi hija, te doy gracias por mis hermanos, porque tengo una casa, porque no pago renta. Y cuando termino de dar gracias, ¿qué creen que pasa? Me doy cuenta que tengo poco o nada que pedirle ya a Dios. Porque ese vacío que yo creía, ese vacío que yo mismo me creé, es un vacío falso, porque a veces se nos olvida, compañeros, que hay que dar gracias, porque muchos de nosotros no sabemos que hay personas que no son capaces de despertarse sin dolor de cabeza. Eso a ustedes no les ha pasado, pero yo les voy a contar. Cuando uno está deprimido y tiene una depresión crónica, se levanta uno con dolor de cabeza y se duerme uno con dolor de cabeza. Y hay cansancio que no se quita ni descansando. Hay cansancio que no nos quitan ni las vacaciones. Y la gente nos dice, ay, bien, necesito unas vacaciones de mis vacaciones. No fuiste a descansar. No, ¿cómo voy a ir a encerrar? Si yo lo que quiero es andar de linguil y linguil. Entonces, sí es posible llenar el vacío, sí es posible llenar ese vacío. Entonces, el problema es cómo hablaba yo con Dios. ¿Qué hacía yo con Dios? ¿Cómo le hacía yo para relacionarme con ese Dios que me había fracasado? Con ese Dios que me había traicionado. Porque yo le había pedido cosas inverosímiles a Dios, ¿no? Y a mí me enseñaron que a Dios ya no le tengo que pedir nada, sino aceptar su voluntad. Entonces hay tres características de Dios que les voy a platicar. La primera característica de Dios es omnipresente, que está en todos lados. Omnipotente, que todo lo puede. Y omnisapiente, que todo lo sabe. Entonces, cuando uno habla con Dios, dice Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, para los que no son católicos, en un libro maravilloso que se llama Hablando con Dios, dice, hablar con Él como si fuera un amigo que no te va a juzgar. Entonces, lo que ustedes están pensando, lo que yo estoy pensando y lo que ya vivimos, Dios ya lo sabe. Entonces le decimos, aunque tú ya lo sepas, escúchame, quiero decírtelo.
Tengo ganas de que alguien me escuche, que alguien me atienda. Y se lo vas a decir con una confianza de un amigo que no te va a juzgar. ¿Sí me explico? Ese es empieza el camino de la espiritualidad. Tú hablas con él ya sabe la verdad. Lo único que tienes que decir es, escúchame. Él lo sabe. No hay manera de engañarlo, porque si hubiera manera de engañarlo, ¿qué creen? No sería Dios. Si hubiera manera de engañar al poder superior, sería otra cosa, pero no sería Dios. Porque una de las características de Dios es que todo lo sabe. Entonces lo primero que me enseñaron es, habla con él, confíale. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Escribe, escribe tu cuarto paso, escribe. Porque lo que vas a decir es algo que él ya sabe. Lo único que vas a tener es confesarlo ante otra persona. ¿Sí me puedes explicar? Y entonces, ¿para qué sirve el cuarto paso? Para detectar cómo y cuándo fue que empezamos a cambiar nuestra vida. ¿Cómo y cuándo fue que desviamos nuestros instintos naturales? ¿Cómo y cuándo fue que empezamos a ser la clase de persona que ya no queremos ser? Que ya no queremos ser. Ese es el truco. Entender, a ver, yo me agarro de este poder superior que es mi amigo, que no me va a juzgar, que no me va a criticar, que no me va a regañar y que no me va a condenar y le voy a decir, mire, esto pasó. Aquí fue cuando empecé a tener estos problemas, aquí fue cuando me empezó a ir mal. Y entonces, ¿qué hace Dios? Pues ya lo sé. Me estás contando puras cosas que ya lo sé. ¿De qué se trata? De que agarremos una cosa que se llama conciencia. Conciencia. Cuando uno adquiere la conciencia de que es lo que está mal en su vida, ¿qué tiene que hacer con esa conciencia? Transformarla. Por eso el grupo nos dice que el objetivo del programa es llevar este despertar espiritual en todos los asuntos de nuestra vida. Por eso a veces estar nada más quejándose en el grupo y diciendo esto está bien, esto está mal, ¿para qué nos sirve si no lo vamos a si no le vamos a poner acción? ¿Sí me puedo explicar? El objetivo del programa no es el conocimiento, sino es la transformación, es transformarlo, hacer que lo que me está pasando es, ¿qué vas a hacer? Pues imagínense yo, con una persona con baja autoestima, ¿no? Efraín, ¿ya entendiste cuál es el problema? Sí, tengo baja autoestima. ¿Y qué vas a seguir haciendo para cambiar tu baja autoestima? Ahora me voy a comprar trajes de otro color y voy a tomar en lugar de vino whisky. Voy a cambiar el problema de fondo, no. El problema de fondo es que usted tiene baja autoestima y usted tiene que reconocerse que es una persona importante. ¿Y en qué momento nos dicen que somos importantes? Cuando nos dicen, la persona más importante que llevó este grupo es usted y esta junta está dedicada a ti. Eres el más importante. Me dicen, soy importante, pero estos cabrones ni me conocen. Sí, usted es importante. Le están diciendo, usted es una persona importante y valiosa, que además tiene capacidad para salir adelante. Entonces te dicen, importante, valioso y con capacidad. Entonces, uno de los problemas que tenemos todos los que somos dependientes, codependientes a personas, ideas, situaciones o cosas, es que no creemos que somos capaces de salir adelante, que no creemos que podemos hacerlo. Y el grupo nos dice, usted sí puede. Oye, pero ¿cómo sabe que puede? Porque hay miles de personas que como usted hemos salido adelante. No le vamos a decir lo que creemos, lo que nos imaginamos, sino aquí hay personas que lo han hecho y lo podemos hacer bien. Sí me puedo explicar? Entonces nos hacen varias cosas. La primera es, uno, nos escuchan, nos hace sentir importante, nos hace sentir valioso y nos hace sentir que somos capaces de que podemos salir. Y piensen en un grupo, el que ustedes quieran, un grupo de alcohólicos, un grupo de neuróticos, de comedores compulsivos, de personas adictas a relaciones destructivas. Y lo primero que encontramos es personas que están luchando para ser mejores. Segundo, que encontramos? Personas que lo han logrado, en menor o mayor medida, pero lo han logrado. Tres, encontramos una comunidad de personas que quieren superarse. Cuatro, ¿qué encontramos? Unas personas que se ponen metas y se comprometen en otras cosas de su vida. ¿Cómo se llama eso? Transformación de vida. Si estamos llenando nuestra espiritualidad, compañeros. Piensen en ustedes, ¿por qué estamos aquí todas estas personas? Porque queremos ser mejores. ¿Creemos que es posible ser mejores y que terminar con nuestra dependencia? Sí es posible porque lo hemos visto. Hemos visto los milagros, hemos visto a las personas, nosotros mismos hemos podido salir adelante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poniéndonos metas. Es decir, yo tengo un problema, detecto, admito, ¿y qué nos dice el grupo?
¿Y cuándo lo vas a corregir? Yo tengo un compañero que quiero mucho que se llama Daniel, que me dice, oye, ya admití que mi problema es la flojera. ¿Y qué vas a hacer? No, ya lo admití. Eso fue suficiente para mí. ¿Y cuándo vas a ir a buscar trabajo? Ah, pues no, pues no. Pues eso no se puede. Ya admití que mi problema no es la dependencia de una persona, sino que tengo un vacío que quiero llenar a través de esa persona. Ya entendí que mi dependencia no es la comida, sino que quiero llenar la comida, la dependencia con una comida. Porque esa es la verdad. Y eso es lo que pasa a nosotros, lo que entendemos. ¿A qué no somos adictos? A lo que nos hace olvidar por un momento la miserable existencia que tenemos. Así como el alcohólico busca llenar su vacío con el alcohol, el comedor compulsivo quiere llenar cuando la comida suple al amor, las personas queremos llenar nuestros vacíos con otras personas. ¿Qué es lo que está en el fondo mal? El vacío espiritual. Por eso el 12.º paso dice, una vez encontrado el despertar espiritual, lo aplicamos en todos los asuntos de nuestra vida, en todos los asuntos de nuestra vida. Entonces, el grupo, la vida, tiene dos formas de disciplinarnos, de educarnos, de enseñarnos. Y dice claramente que tenemos dos disciplinarios, un dolor muy grande, un dolor muy grande o un amor muy grande. Las personas solamente tenemos dos opciones para cambiar, o nos duele demasiado o alguien nos compartió el amor y por eso transformamos. Yo les voy a platicar una anécdota que a mí me parece ejemplificante y maravillosa. Cuando estaba Jesús, escribió una cosa en el piso y de repente llegó una bola de viejitos y le dijeron, oye, te traemos a esta mujer que es pecadora y la ley dice que la tenemos que apedrear, tiene que morir. La tenemos que apedrear porque tiene que morir. Y entonces dicen, la gente piensa, ¿dónde están los que te acusan? No, eso no es la verdad. Lo que le dice él es, si tú vienes con nosotros, tu herida es del amor. A ti lo que te hace falta es amor. Vente con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? Los cobradores de impuestos, los malos, los rateros, personas que están mal. Esa es la palabra, porque ella se curó no con el castigo, sino con un profundo amor. De vente con nosotros, no pasa nada, todos somos iguales, aquí vamos a estar bien. Ese es el mensaje, que el único mecanismo que tenemos para transformar esta realidad es a través de el amor, a través del amor. Dice, al final de esto vamos a ser juzgados solo por el amor. Y el amor empieza con uno mismo. Y cuando yo quiero llenar ese vacío espiritual, cuando no sé amarme, porque me dijeron que para amarme tenía que reunir ciertos requisitos, vivir con la vida material, vivir con las cosas de afuera, entonces me estoy alejando de Dios. Ese es el tema. Sí, espero haberles podido transmitir. Entonces, el objetivo del programa es que al final tengamos un despertar espiritual. Ese es el objetivo, que encontremos que el vacío que nos hace sufrir, que el vacío que es eso, tenga que ser llenado por la espiritualidad que es Dios, que es Dios. He leído últimamente muchas cosas y una de las cosas que más me ha gustado es Lao Tse, hace 2500 años, nos decía, 2500 años, esto les va a sonar conocido, decía Lao Tse, que la depresión es pensar demasiado en el pasado y la ansiedad es pensar demasiado en el futuro. Que el único remedio para estar tranquilo era pensar en el presente, vivir solo este día a la vez, este día a la vez. Entonces, yo les quiero agradecer que me hayan invitado. Espero que todos nos podamos sentir bien y espero que haber contribuido a este tema del vacío espiritual. El vacío espiritual no es la ausencia del espíritu, no es lo contrario a lo material, es la incapacidad que tenemos para entender lo que nos han regalado, que somos personas importantes, valiosas y que somos capaces de salir adelante, que lo podemos hacer con unos sencillos pasos, que es aceptar, ¿verdad? Aceptar en lo que somos incapaces. ¿Hay alguien para lo que nos puede resolver? Sí, es Dios. Ojalá lo encuentres. Ojalá lo encuentres. Ese Dios que ya lo sabe todo y que ya te perdona y que además es tu amigo y no te juzga. El que me juzgó fue mi esposa, la que me juzgó fueron mis amigos, pero no. Y no es un Dios que me diga, si no haces esto, no te voy a querer porque ya te quiere por adelantado.
La que me dijo que se me iba a dejar de querer si no hacía lo que ella decía fue mi mujer, no Dios. Él no pone esas condiciones. Es todo lo que les puedo compartir. Ojalá si tienen preguntas me las hagan saber. Efraín, muchas gracias. Te mandamos un fuerte aplauso. Muchas gracias por tu fortaleza, experiencia y esperanza. Soy Jonathan, codependiente, miembro de este grupo. Te agradezco mucho y una vez más me sumo a mi compañero Ángel y te damos la bienvenida a esta tu junta, a este tu grupo. Y bueno, compañeros, vamos a iniciar este apartado de preguntas y respuestas. La verdad es que estuvo muy interesante, estuvo muy nutrido el compartimiento, así que, compañeros, pues bueno, por favor vayan levantando sus manitas para que les podamos ir cediendo el uso del micrófono y puedan ustedes hacer sus cuestionamientos. Adelante, Denise, estoy yo muy... Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Denise y soy codependiente. Primero agradecer, ¿no? Como bien nos compartió Efraín, agradecer como este momento de actos de amor, ¿no? Y de él aprendí, ¿no? Que hay pequeños actos de amor para uno mismo y estar en una junta para mí ya es hoy un acto de amor. Me removió muchas cosas, ¿no? Porque la pregunta es, em, en este vacío de la espiritualidad, al llegar y tocar la puerta y ser valiente, ¿no? ¿Cómo comenzar a romper con esos paradigmas, estigmas, ideas, sistema de creencias, ¿no? Como dice la literatura, eh, hacia el juzgar de los demás, ¿no? Y comenzar a verme a mí misma como esa persona valiosa, con esa persona inteligente, autosuficiente, que puede tener una autonomía y que al final, pues es lo que nos dicen, ¿no? Porque eso dicen que vienes a ser feliz, pero hay veces que en mi caso personal, yo no me creo. Escucho comentarios de mí bonitos y yo no me la creo y tengo este sistema de creencias en donde a lo mejor no soy suficiente, no lo sé, pero me cuesta mucho trabajo poder arropar y apapachar y abrazar esa parte que a lo mejor las demás personas sí lo ven, ¿no? Pero mi gran problema es que yo no lo veo. ¿Cómo comenzaste tú a observar, a abrazar esa parte de ti y empezártela a creer? ¿No? Esa sería mi pregunta. Gracias. Eh, Hay un autor español muy conocido que me gusta mucho, se llama José Ortega y Gasset. Tiene un libro maravilloso que se los recomiendo que se llama Ideas y Creencias. Las ideas las tenemos, pero en las creencias vivimos. Todos sabemos que el divorcio es la solución a un problema, pero la creencia de que si mi divorcio fracasé, en eso vivo. Entonces puede ser que racionalmente estemos todos claros que separarse de una persona tóxica es lo sano, pero la creencia de que sin esa persona no voy a vivir, la creencia en que me van a juzgar, en la creencia de que ahora qué voy a hacer, en eso es lo que nos hace daño. Entonces dice Ortega y Gasset que lo que tenemos que hacer es pensar menos hacerle menos caso a lo que creemos y más a las ideas que tenemos. Yo creo que, ¿qué les dijo? Por ejemplo, ¿cómo me la empecé yo a creer? Cuando empecé un día a la vez, un día a la vez. Esa es la forma. Entonces yo te voy a platicar una experiencia muy bonita que yo tengo, que a mí me ha servido y que es edificante para mí. Yo, murió mamá un 4 de mayo, murió mamá. Y mamá la enterramos un 5 de mayo y yo inmediatamente me atendí. O sea, cuando una persona me dice, "Oye, ¿qué estás haciendo?" Me fui rápidamente al psicólogo. Rápidamente me atendí, me fui al psicólogo, fui a ver a una tanatóloga maravillosa, increíble, mucho más joven, que eso me impresiona mucho que ahora tantos jóvenes estén metidos en el tema de la salud mental. Y me dijo, oye, ¿y cómo lo has hecho para superar tus otros duelos? Y yo dije, ¿cuáles otros duelos? A mí nada más se me murió mi mamá. Entonces me dice, ¿cuáles son los otros duelos? Y el primer duelo que yo tuve es la separación de mi padre alcohólico, la separación física de mi padre, después padre murió, después me separé de la mamá de mi hija, después me separé de mi hija.
Después renuncié a mi trabajo y después renuncié a mi casa y después renuncié al negocio que tenía y después me volví a separar de una persona con la que vivía yo muy feliz. ¿Cómo lo hiciste? Me preguntó la tanatóloga. Ah, pues asistí a mi grupo. Me dijo, síguelo haciendo, síguelo haciendo. Si nosotros revisamos en nuestro interior, si revisamos en nuestra vida, hemos hecho cosas que aparentemente serían imposibles de hacer. Por eso el grupo nos sirve a recuperar una cosa que es fundamental en todos los programas de recuperación, que es la confianza. La confianza de que todo va a estar mejor. Y qué mejor que entender que yo he sido capaz de hacer esas cosas. Entonces, cuando me dicen, usted ha sufrido, ha superado duelos, como cuál, como este, como la muerte de su papá, como la separación de su esposa, la separación de su hija. ¿Usted cree que puede superar esto? También, también lo voy a hacer. Entonces, eso es, la autoconfianza se llama también autoestima. Entonces, los compañeros, cuando tú llegas al grupo, ¿qué es lo primero? Vas a estar bien, pero no es el échale ganas. Si asistes a tus juntas, si vienes a las reuniones, si haces servicio, si te comprometes, vas a estar bien. Y los que tú no puedas, déjaselo a Dios. Hay un método, hay una forma, y eso funciona. Esa es mi experiencia a ese respecto. Muchas gracias, Efraín. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín. Compañeros, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta, alguna duda que tenga sobre este compartimiento de nuestro compañero Efraín? Ok, bueno, este es un comentario que nos hace la compañera Rosaí en el chat y lo voy a leer para ti, Efraín. Dice, muchas gracias por el compartimiento. Gracias por el tema y el tiempo. Abrazo a distancia. Mi pregunta es, dijiste, ¿la depresión es pensar demasiado en el pasado? ¿Y qué más? Bueno, en realidad no es una frase mía, en realidad es un cité a Lao Tse, que es un pensador chino de hace 2500 años, que él decía que la depresión es pensar demasiado en el pasado y la ansiedad es pensar demasiado en el futuro. Lo que decía Lao Tse es que la única manera que nos garantiza ser felices es vivir un día a la vez. ¿Le suena conocido? ¿Para qué nos preocupamos del futuro? Y el otro problema es, y miren, si nosotros pudiéramos resumir la enfermedad de los hijos de los alcohólicos, la enfermedad de los codependientes, la enfermedad de otras, les iba a decir un nombre, pero me abstengo, se reduce a una cosa, que es la culpa. Cuando nosotros pensamos en el pasado y decimos, uy, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera hecho, y la culpa es el principal motor por la cual la gente puede manipularse. Yo no sé, ustedes no han vivido eso, pero les quiero preguntar, ¿saben de alguna persona que haya regalado cosas por culpa? Sabe que hay personas que se hayan dejado hacer cosas físicas, sexuales o de otro tipo por culpa, que hayan comprado cosas por culpa, que hayan estado en matrimonios que no funcionan por culpa, que hayan estado en relaciones que no les gustan por culpa. Es a lo que se refiere. Es a lo que se refiere. Cuando uno piensa demasiado en el pasado y no en el día de hoy, que hoy voy a vivir bien, que hoy voy a estar mejor, ahí nos quedamos. Ese es el problema. Por eso lo que Lao Tse nos dice es, no viven en el pasado, tampoco piensen en el futuro. Yo, por ejemplo, yo trabajo en comunicación. Entonces estoy pensando que mis clientes van a empezar su campaña en enero. ¿Y dónde creen que está mi mente? Ya se iba en enero del 25. Y otros están pensando en enero del 27. Y dije, no, espérate, 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 espérate. Hoy tenemos una reunión y vamos a cumplir porque el día importante es el día de hoy. Ese es el tema. No sé si les puede responder su pregunta. Gracias. ¿Alguien más, compañero, que tiene alguna duda? Adelante, compañera, que estás vía telefónica, o compañero, perdón. Hola, buenas noches. Soy Cecilia y soy una persona codependiente. Buenas Hola, noches a todos. Cecilia. Hola, muchas gracias por compartir. Y bueno, mi duda es cómo en tu experiencia, si me puedes regalar
¿Cómo fuiste encontrando esa confianza en tu poder superior? Que, pues que confías que todo va a estar bien, ¿no? He escuchado este pensamiento, esta idea. Entonces, si me puedes regalar un poco de tu experiencia al respecto. Muchas gracias. Pues mira, lo primero es entender que uno se encuentra en un grupo de personas que quieren estar bien, que queremos estar mejor. O sea, tú estás ahora mismo, Cecilia, con un grupo de personas que lo que queremos es sentirnos mejor, que queremos estar bien. Eso te da un primer acto de confianza. Tú ya decidiste hacer algo para sentirte bien. Y eso es un acto que tienes que agradecerte y que es un acto de amor que estás teniendo para ti misma. Lo otro tema que estás viendo es que hay personas que han logrado superar y mantener su dependencia, su codependencia o como le gustes llamar. Eso te da esperanza de lo que puedes hacer. Uno. Lo otro es cuando tú aceptas que tienes un problema, ya tienes la mitad de la solución y lo que nos piden a nosotros es acepte su problema, admita su problema, corrija. Entonces, ¿cómo fue que yo empecé a hacerlo? Cuando a mí me dijeron, usted tiene que admitir que usted es un codependiente, que usted tiene esta personalidad adictiva, que usted es adicto a cualquier cantidad de cosas. Cuando yo lo entiendo, lo primero que tengo que decir, y lo puedo superar, y la respuesta es sí. ¿Cómo lo voy a superar? Un día a la vez, un día a la vez. Por eso yo les decía, ¿a qué otra cosa nos ayuda mucho estos grupos y el grupo particularmente? A ponernos metas, a ponernos plazos, a ponernos tiempos y a meter orden en nuestra vida. ¿Cuál es el plazo como más importante que nos enseñan a tener nosotros? El día de hoy. Cuando tú volteas el día de hoy y dices, solo por hoy no peleé, solo por hoy no le llamé, solo por hoy hice esto, te vas a dar cuenta que empiezas a recuperar tu confianza. Y dices, mañana me voy a ir a correr porque es lo que me gusta, ¿ok? Entonces voy a correr y cuando lo logras un día, dices, lo hice, tengo la confianza de volverlo a hacer. El problema que la salud mental y emocional es como cualquier otra salud. No sé si alguien aquí vaya al gimnasio y a los 2 días de ir al gimnasio se desespera y dice, no me funcionó, no me funcionó. O hace dietas y después a los 3 días dices que la dieta no me funcionó. Lo mismo pasa aquí. Lo otro que nos enseña el grupo es a tener constancia, constancia. Y después te das cuenta que los días se hacen semanas, las semanas se hacen meses y los meses se hacen años. Y así es como recuperamos nuestra propia confianza. Cuando nos descubrimos capaces, tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos planes y nos comprometemos. ¿Cómo más podemos recuperar nuestra confianza? Piensa en un trabajo, piensa en una escuela. ¿Y en quién confiarías? ¿En el que no falta? ¿En el que se compromete? ¿El que hace la parte que le corresponde? ¿Y el que le dice al maestro, yo no sé? Explíqueme mejor. Eso es una persona que tiene confianza. Y es lo primerito que nos enseñan aquí a nosotros. La confianza que a lo mejor está por venir porque vemos los resultados. Espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Efraín, por tu Aquí hay respuesta. una pregunta que dice, buenas A ver, noches, Efraín. Mi pregunta es, ¿qué herramientas usas para manejar la culpa? Lo primero que entendí yo es que si yo no lo causé, yo no lo controlo, yo no lo voy a arreglar, ¿no? Yo no lo causé, yo no lo controlo, yo no lo voy a arreglar. Imagínense, en mi caso personal, ¿no? Papá tomaba. Entonces me decían, oye, Efraín, escóndele la botella, mano, escóndele la botella. Entonces yo era un niño muy listo y mi casa era una casa grande de 2 pisos con recámaras y yo escondía la botella y ¿qué creen? La encontraba. ¿Y qué creen que me decían? Por tu culpa, él está tomando. ¿Y qué creen que yo crecí con esta culpa? Pues, ching, qué pendejo soy, por mi culpa papá está tomando. Cuando a mí entro al grupo de Al-Anon y me dicen, mira, tu papá con... Es más, si no hubieras nacido tú, él hubiera sido alcohólico. Tú no tienes culpa de eso. Tú no eres responsable de los actos que él tiene. Entonces, cuando yo aprendo a hacerme responsable solamente de mis actos y no de los actos de los demás, empieza a caer, a desaparecer esa oscura y tremenda culpa. Entonces, yo, por ejemplo, mi padrino, que era de un barrio muy popular de aquí, del centro de la ciudad, de las calles de Paraguay, y eso sí, sí, no conocen ustedes, pero por ahí es, ¿no? Entonces, mi padrino decía que porque él era infiel, su mujer se volvió puta. Así decía mi padrino.
y que como su mujer se volvió así, él se volvió alcohólico. La pregunta es, siguiendo ese mismo esquema que te platico, él era alcohólico antes de que la conociera, mi papá también. Mi expareja también era neurótica antes de que yo la conociera. Entonces, cuando yo entiendo que solamente soy responsable de mis actos y que las otras personas son responsables de sus propios actos, empieza a desaparecer dulce y suavemente esa culpa, porque entonces empiezo a hacerme cargo de mi vida. Hay una imagen que Neuróticos Anónimos tiene, que es un atlas sosteniendo un mundo que dice ansiedad, depresión y todo eso. En realidad, Atlas lo que sostenía era el cielo, no el mundo, sino un cielo. Entonces, cuando usted entiende que usted no causó, por lo tanto, usted no controla y usted no puede pagar los platos rotos de otros, la culpa empieza a desaparecer. Cuando nosotros entendemos que nuestras parejas ya venían dañadas de una infancia, de una adolescencia, empezamos a sentir mucho amor con ellos, pero no nos hacemos responsables de lo que ellos hacen. Espero haber respondido a tu pregunta. Bien, muchas gracias, Efraín. Gracias por tu pregunta. Adelante, Laura. Buenas noches, soy Laura, Hola, codependiente. Lau. Tengo una pregunta, antes que nada, también agradecer por esta junta tan bonita y con este tema tan importante. Y quería ver si puedo hacer una pregunta, ¿sí? Adelante. Gracias, Efraín. Fíjate que me llamó mucho la atención, varias cositas que dijiste desde el principio con el tema del alcoholismo. Yo soy hija de un padre alcohólico y pues Ujú. mi mamá, pues obviamente, pues neurótica, enojada siempre. Eh, cuando yo era joven, escuché una vez que alguien dijo que los hijos de los alcohólicos nunca terminaban los asuntos, o sea, siempre se quedaban a medias. Y, y yo justamente por ese tiempito yo veía que así era conmigo. Yo soy contador público de profesión y trabajé muchos años como auditora y yo era exitosa en mi carrera, pero cumplía un año y yo corría de ahí y llegaba a otro lugar y también corría. O sea, nunca me quedaba porque no me gustaba que me dijeran en auditoría le llamaban ponerle un sello al portafolio cada logro que conseguíamos y eso me avergonzaba mucho, en lugar de alegrarme y de darme gusto, me avergonzaba. Entonces era una confusión toda desde la juventud. Y luego me casé con un hombre alcohólico, ¿no? Y murió ya, murió hace 12 años y yo pasé algunos años sola, como 8, y luego me vuelvo a relacionar con otro señor joven, digo, al que conozco desde jóvenes, amigo de mis hermanos, también alcohólico. Entonces, me llegan muchas dudas ahorita, pero lo principal es entender un poquito aquello que un día escuché. ¿Por qué fui tan inestable? Si eso no es verdad, que los hijos de alcohólicos nunca terminan asuntos, que todos se quedan a medias. Como por ahí me brinca mucho, ese temita, ¿no? Que he vivido con él todos los años, todos estos años que he vivido así como muy inestable, ciertamente sí, duré casada 22 años, no sé cómo le hice, yo creí que yo nunca me iba a casar, yo no me veía tanto tiempo ni siquiera viviendo con una persona, en fin, como esa inestabilidad tan grande, ¿no? Si me pudieras ayudar un poquito por ahí, Efraín, te lo agradezco. Ok, dos cosas. Lo que tú me estás describiendo es el autoboicot. Es el autoboicot. Y no, la inteligencia, porque eres contadora, no está peleada con las emociones, no tiene que ver con la enfermedad mental y emocional. Tú puedes ser perfectamente la persona más lista del mundo, puedes ser perfectamente súper creativa y súper talentosa, pero si las emociones te gobiernan, no vas a lograr tus metas. Y yo tengo dos ejemplos maravillosos que a mí me han funcionado entenderlos. Fíjate que el presidente Bill Clinton fue uno de los presidentes con el mayor nivel de IQ de los Estados Unidos. ¿Y por qué creen que perdió la presidencia? Por una debilidad humana. Es decir, la inteligencia no es un pararrayos que te va a salvar de la enfermedad mental y emocional. Otra de las personas más listas del mundo, quizás el hombre más listo del mundo, dicen otros, es Albert Einstein. Tú sabes que su hijo intentó suicidarse
y que su hijo quiso morirse y que lo atendió el doctor Carl Jung. ¿Por qué te lo estoy platicando? Porque su hijo le dijo, tú puedes ser el hombre más listo del mundo, pero eres el peor padre del mundo. Y puede ser que las dos cosas sean ciertas. ¿Sí me explico? Entonces, que tú seas muy lista no quiere decir que tengas esa cobertura de que las emociones no te van a afectar. Lo que tú me describiste es lo que nosotros conocemos como el autoboicot. Hay un libro de Janet Goitis que se llama Hijos adultos de padres alcohólicos. Es un libro que te recomiendo ampliamente, que nos dice que los hijos de los alcohólicos empezamos a crear una cosa que ahora es muy conocida, antes no se conocía, que se llama zona de confort, que la zona de confort no es donde yo estoy a gusto, sino donde yo me siento bien. Y entonces, ¿qué pasa? Que puedo aceptar malos tratos, puedo aceptar mala vida, porque es algo que puedo manejar bien. Entonces me relaciono con personas que me dan mala vida, malos tratos, porque me puedo relacionar bien con eso. ¿Sí me explico? Y entonces la otra característica fundamental que nos dice Janet Goitis en el libro de Hijos adultos de padres alcohólicos es el carrusel. Nosotros, por ejemplo, sabemos que nuestro papá se va a ir el sábado en la noche y va a regresar el domingo alcoholizado. En ese momento sabemos que el carrusel empezó a dar vueltas. ¿Y quién es el que está empujando el carrusel? Pues somos nosotros porque le mantenemos el alcoholismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, tú y yo, sabemos en qué momento las cosas se van a ir al carajo. Sabemos cuándo nos estamos ahí auto boicoteando. Entonces, tú sabes cuando vas triunfando en un trabajo, que tienes una carrera prometedora, empiezas en automático a faltar. Empiezas a dejar de ir a las reuniones, dejas de empezar a hacer las cosas que tienes que hacer. Lo que nos dicen es, en ese momento tienes que parar. En ese momento el carrusel se detiene, porque ya sabes a dónde te va a llevar la historia. Nosotros somos como el meme de Facebook que dice, oh, la historia está sucediendo otra vez. En ese momento tienes que parar. Cuando empiezas a pelear, cuando empiezas a no cumplir con las tareas. Yo tengo un compañero en el grupo maravilloso, exitosísimo el compañero, que que iba a ser funcionario de un altísimo nivel. Y las dos veces que iba a llegar a sus exámenes, ¿qué creen que pasó? Se alcoholizó un día antes. Eso es autoboicot. Hasta que no hagas consciente o inconsciente, cambiarás lo que la gente conoce como destino, decía Carl Jung. ¿Se acuerdan que platicamos? Entonces tienes que ser consciente que tienes el auto boicot, que te estás auto boicoteando, que tú misma no quieres triunfar. ¿Y por qué los hijos de alcohólicos no queremos triunfar? ¿Por qué creen? Por una cosa, por la malentendida lealtad. Porque si nosotros triunfamos, si nosotros salimos de nuestra colonia, salimos de nuestro barrio, somos exitosos, vamos a pensar que estamos traicionando a los que no pudieron hacerlo. ¿Sí me explico? Si tú eres exitosa mientras tu familia no lo es, tú vas a decir, "¡Ah! ¿por qué soy exitoso si ellos no son exitosos?" Y el grupo dice, no, usted es valioso, usted es importante, usted puede llegar a donde quiera. Oye, pero que mi esposo es su pedo. Oye, que él no terminó la primera. Es su pedo. Usted haga lo suyo. Usted puede hacer lo suyo. Usted no puede hacer la vida por lo que los demás estén haciendo. Usted es una persona importante, valiosa y capaz. Entonces, usted puede lograr lo que quiera. Y entonces nos dicen, todo está permitido. No todo te conviene, pero todo te está permitido, siempre y cuando actúes con amor. ¿Sí me explico? Entonces lo que tú tienes es auto boicot. Entonces lo que tienes que hacer nada más es identificar en qué momento cíclicamente estás haciendo las cosas. Y decía el mismo Albert Einstein que locura es hacer muchas veces la misma cosa esperando resultados distintos. Resultados distintos. Entonces tú sabes en qué momento ese carrusel va a pasar donde te tienes que bajar. Cuando veas que te vas a empezar a pelear, cuando vas a empezar a dejar de cumplir, en ese momento tú te bajas del carrusel y dices, ya no juego, rompo esta cadena porque yo fui elegida por Dios para acabar con esta cadena que me está haciendo que fracase. Yo conozco autoboicotes muy graves, yo conozco mujeres muy guapas que se han dejado engordar para que no las acosen sexualmente. Yo conozco amigos que han dejado de ser funcionarios y se alcoholizan un día antes. Yo conozco personas que no han hecho de hacer el examen porque se quedan dormidos el día del examen. Eso es hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué le tengo miedo al triunfo? ¿Cuál es mi relación con el triunfo? ¿Cuál es mi relación con el éxito? ¿Cuál es mi relación con el dinero? Es las preguntas que tenemos que hacernos de fondo. ¿A qué le tienes miedo?
¿A ser exitosa? ¿A ganar mucho dinero? ¿O a qué? Esas son las preguntas que tendríamos que hacernos. Ah, Es todo lo que... muchas gracias, Efraín. Muy claro tus comentarios, ¿eh? Gracias. Janet Goitis es la autora del libro Hijos adultos de padres alcohólicos. Ok, muchas gracias. ¿No hay otra pregunta? Gracias. Compañeros, ¿alguien tiene alguna otra duda, compañeros? Buenísimo. Pues son 9:30 y pues así acordamos, ¿verdad? Una de las cosas que aprendemos es darnos orden en nuestra vida. Empezamos una hora y terminamos a la hora, ¿verdad? Pues yo les Perfecto. quiero agradecer la oportunidad que me dieron. Yo recuerdo todavía las palabras que a mí me dijeron, ¿verdad? Ese vacío que usted tiene solamente lo va a llenar la presencia de un ser superior. No hay otra, no hay otra. Es todo lo que les puedo compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Efraín, una vez más. Te agradecemos mucho tu asistencia, agradecemos mucho tu presencia en esa sala virtual de recuperación. Y bueno, compañeros, si no hay más, pues me permito iniciar con nuestro protocolo de cierre de la reunión.